¿Y si a partir de hoy nada ni nadie pudiera controlar tus emociones? Imagina vivir sin que ningún insulto te hiera, sin que un rechazo te rompa, sin que una traición te robe la paz. Piénsalo. Yo vivía exactamente así, roto. Dejaba que las palabras de otros arruinaran mis días. Repetía momentos en mi cabeza, deseando haber reaccionado diferente. Sentía el peso de las emociones hundiéndome. Me hacían parecer débil ante los demás. Y la verdad es que lo era. Hasta que una noche todo cambió. Confié en la persona equivocada. Le entregué no solo un proyecto, sino mi confianza ciega. Y me traicionó. Delante de todos. Vi su sonrisa mientras mi mundo se caía a pedazos. Esa noche no sentí rabia. Sentí algo peor. Vergüenza. Vergüenza por haber sido tan predecible. Tan fácil de manipular. Fue entonces cuando descubrí las enseñanzas de Baltasar, un viejo estratega que escribió algo que me marcó para siempre. El verdadero poder no es controlar a otros, es controlarte a ti mismo. Comprendí que mi debilidad no era sentir, sino reaccionar. Cada vez que explotaba, le daba a alguien el control remoto de mi alma. Este camino no te convierte en alguien frío o inhumano. Al contrario, te convierte en inquebrantable. Empecé a construir una fortaleza emocional dentro de mí. Aprendí a no reaccionar, a pensar con claridad en lugar de con impulsos, a moverme de una forma que me hizo imposible de controlar. Descubrí 8 lecciones poderosas para volverme intocable. Esa noche, tirado en el suelo de mi oficina, aprendí la primera lección, la más dolorosa de todas, y fue la que lo cambió todo. ¿Quieres saber cuál fue? De acuerdo, aquí tienes el monólogo. La primera lección. Esta no la aprendí en un libro. La aprendí en una sala de juntas que olía a café caro y atención. Yo tenía 20 y pocos años y acababa de presentar el proyecto de mi vida. Había invertido meses, noches sin dormir, toda mi energía y mi alma en esas diapositivas. Al terminar, la sala quedó en silencio, y yo, con el corazón en la garganta, busqué la aprobación en los rostros de los directivos. Entonces el señor Vargas, un hombre cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos, tomó la palabra. No miró la pantalla, me miró fijamente a mí, hizo una pausa dramática y con una voz tan fría como el acero, dijo, ¿de verdad creíste que esto era suficiente? Solo eso. 6 palabras. Pero no fueron las palabras. Fue el desprecio con el que las lanzó. En ese instante, sentí cómo mi mundo se rompía en 1000 pedazos. Mi sangre se heló y un calor horrible me subió por el cuello. Quise defenderme, explicarle, pero mi voz tembló. Balbuceé una defensa patética. Mis argumentos se enredaron y mi seguridad se evaporó. Pude ver una diminuta sombra de sonrisa en sus labios. Él había ganado. No solo había destrozado mi proyecto, me había destrozado a mí. Salí de esa sala sintiéndome un insecto. Pasé el resto del día repitiendo esa frase en mi cabeza, cada vez con más dolor, con más rabia. Él me había robado la paz, el orgullo, todo. La vergüenza me quemaba por dentro. ¿Reconoces ese nudo en el estómago? Esa sensación de que el mundo se te cae encima por la opinión de una sola persona. Fue entonces cuando Mateo, un viejo colega que ya lo había visto todo, me encontró en mi cubículo, con la mirada perdida. Pensé que me daría una palmada en la espalda y me diría, no te preocupes, ya pasará. Pero no lo hizo. Se sentó, me miró con calma y dijo algo que me cambió para siempre. Te ha atrapado, me dijo sin rodeos. Cuando alguien te ataca así, no busca debatir tus ideas, busca tu reacción, tu miedo, tu ira, tu humillación. Ese es su verdadero trofeo. Hizo una pausa y se inclinó un poco. El poder no está en devolver el golpe. El verdadero poder está en el silencio, en no darles lo que buscan. La próxima vez, solo calla. Míralos a los ojos y no digas nada. Obsérvalos. Deja que su veneno se quede en sus propias manos, ahogándose en él. Ese día entendí la primera regla del contrato para ser intocable. Mi reacción era el premio que Vargas buscaba. Mi colapso emocional era su victoria. El silencio entonces no era una señal de debilidad, sino un escudo impenetrable. La observación no era pasividad, era mi arma secreta.
No sabía entonces que la vida me daría una segunda oportunidad para enfrentarme a Vargas, y muy pronto. Se acercaba la presentación final del presupuesto anual, y ambos estaríamos allí. Pero esta vez, las reglas del juego habían cambiado. Esta vez, yo no iba a ser la presa. Dejar de reaccionar fue solo el principio. La verdadera prueba llegó una semana después, en la sala de juntas. Recuerdo que se sentía como una nevera, no por el aire acondicionado, sino por la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Presentábamos el proyecto trimestral a nuestro jefe, el señor Morales, y mi rival Javier estaba sentado justo enfrente de mí. Él no era un matón cualquiera, era inteligente, calculador, y su sonrisa siempre parecía afilada, como un trozo de cristal roto. Sabía que intentaría algo. Lo sentí en el aire. Expuse mi parte del plan, los números, la estrategia a 6 meses. Morales asentía, parecía satisfecho. Y entonces Javier tomó la palabra. No me miró a mí, sino a Morales. Es una visión ambiciosa, dijo, arrastrando las palabras. Quizá demasiado, para un equipo tan joven. La palabra joven la lanzó como si fuera un insulto, un sinónimo de inexperto y estúpido. El silencio que siguió duró un segundo, pero para mí fue una eternidad. Sentí la sangre subir a mi cabeza, caliente y furiosa. Mi primer instinto fue saltar, defender a mi equipo, llamarle arrogante. Quería gritar que su única experiencia era lamerle las botas al jefe. Pero entonces recordé la lección de Marcos. El rostro tranquilo de mi viejo amigo apareció en mi mente. Quien se enfada pierde. Te están manejando como a una marioneta. Respiré hondo. Forcé mis hombros a relajarse. Y en lugar de reaccionar, observé. Vi la sonrisita de suficiencia de Javier. Vi a Morales mirándome, esperando mi explosión, esperando la confirmación de que yo era, efectivamente, demasiado joven para manejar la presión. Javier no me estaba atacando a mí. Estaba escenificando un espectáculo para Morales. Y yo era el protagonista involuntario que debía fracasar. ¿Alguna vez has sentido esa claridad helada en medio del caos? Ese instante en que de repente ves el tablero de ajedrez, no solo la pieza que te amenaza. En ese momento, dejé de ser la víctima y me convertí en un jugador. Mantuve el silencio un segundo más, dejando que su provocación flotara en el aire y se volviera incómoda. Luego, miré a Morales, no a Javier. Asentí lentamente y sonreí con calma. Javier tiene razón, dije, y pude ver la confusión en su rostro. Es un punto excelente. La ambición sin control es peligrosa. Hice una pausa y luego me giré hacia Javier. Por eso mismo, continué con un tono colaborativo. En la página 10 de mi informe he detallado un plan de contingencia de 3 fases para mitigar exactamente esos riesgos de juventud. Pensé que era crucial anticiparnos a cualquier posible falta de experiencia. El color desapareció de la cara de Javier. Morales levantó una ceja, impresionado, tomó el informe y pasó directamente a la página 10. Yo no había ganado la discusión. La había hecho irrelevante. No me defendí. Demostré que ya estaba 3 pasos por delante de su ataque. No reaccioné. Calculé. Esa pequeña victoria me enseñó algo crucial. Dominar mis emociones me dio un escudo. Pero para ganar de verdad en este juego, no basta con un buen escudo. A veces, la mejor defensa no es esperar el golpe. Y eso nos lleva directamente a la lección 3. La mayoría de la gente vive reaccionando. Esta oscilación emocional constante es lo que los mantiene débiles. Y yo, durante mucho tiempo, fui su rey. Después de mi desastre con Laura, volví a la cafetería de siempre, sintiéndome un idiota. Don Elías, el anciano que siempre leía en la esquina, me vio y simplemente señaló la silla frente a él. No preguntó nada, solo me sirvió un café y dijo, «El hombre sabio hace de inmediato lo que el tonto hace al final». Sus palabras, tan tranquilas, me taladraron el alma. Me explicó que actuar movido por la ira, los celos o la desesperación solo te lleva a cometer errores estúpidos. Errores como los que yo acababa de cometer. Puso su mano sobre mi hombro y dijo, «Un estratega no se pregunta, ¿cómo me siento ahora?». Se pregunta,
¿Cuál es el movimiento inteligente aquí? Esa frase se quedó grabada en mi mente. Pocas semanas después, la vida me puso a prueba. Estaba compitiendo por un proyecto importante contra otro tipo de mi sector, un tal Héctor, un tipo arrogante que disfrutaba menospreciando a los demás para sentirse grande. Una mañana me desperté y vi un correo que había enviado a todo el equipo, incluyendo al cliente. En él se burlaba sutilmente de una propuesta anterior que yo había hecho, calificándola de ingenua y poco realista. Mi sangre hirvió. Sentí el calor subir por mi cuello, y mis dedos volaron al teclado para escribir una respuesta que lo dejara en ridículo, que expusiera su mediocridad. Quería humillarlo públicamente, tal como él había intentado hacer conmigo. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Esa ira que te nubla el juicio y te empuja a cometer un error del que te arrepentirás. Pero entonces, en medio de esa rabia, escuché la voz de don Elías. ¿Cuál es el movimiento inteligente aquí? Respiré hondo. Borré el borrador lleno de veneno. Reaccionar con ira me haría ver débil, predecible. Héctor quería que yo jugara a su juego emocional. Se lo iba a negar. En lugar de responder a su correo, lo ignoré por completo, como si nunca hubiera existido. En su lugar, preparé un documento detallado, una versión mejorada de mi propuesta, y se la envié directamente al cliente con una nota simple. Pensando en nuestra conversación, he refinado algunos puntos para optimizar los resultados. Quedo a tu disposición. La respuesta del cliente llegó una hora después. Estaba impresionado por mi profesionalismo y enfoque. Héctor quedó como un niño ruidoso y desesperado por atención. Mi silencio fue mi arma más poderosa. Gané el proyecto esa misma tarde. Fue una victoria, sí. Sentí el poder de la calma, del cálculo frío sobre la emoción desbordada. Pero mientras miraba la pantalla con el contrato confirmado, una pregunta incómoda comenzó a crecer dentro de mí. ¿Por qué me había afectado tanto la opinión de un tipo como Héctor? ¿Por qué su validación, o la falta de ella, tenía el poder de desestabilizarme? Gané la batalla, sí, pero me di cuenta de que mi castillo interior todavía estaba construido con arena. Dominar la estrategia es clave, pero es inútil si tu autoestima depende de los demás. Es hora de construir tu propia autonomía. Aquí tienes el monólogo. El tono inicial es de confidencia, casi como una advertencia. Hay una trampa en la que caemos casi todos, una de las más peligrosas. Es la necesidad de aprobación. Pensamos que es normal, que es bueno que nos valoren, pero no es libertad. Es una esclavitud mental, y yo la viví en carne propia. Mi antiguo jefe, Ricardo, era un maestro en esto. Un tipo carismático, brillante, de esos que con una palmada en la espalda te hacía sentir que podías conquistar el mundo. Su aprobación era oro puro. Cuando empecé a trabajar en el proyecto Tritón, me sentía el elegido. Ricardo me llamaba a su despacho, cerraba la puerta y me decía, Javier, eres un puto genio. Nadie más podría hacer esto. Y yo me lo creía. Su palabra construía mi realidad, mi valor. Si él decía que yo era bueno, yo era bueno. Si él estaba contento, yo sentía que mi vida tenía sentido. Le había entregado las llaves de mi mente, pero no lo sabía. El proyecto avanzaba, yo no dormía, le metía horas y horas, todo para conseguir esa siguiente dosis de validación. Y funcionó, por un tiempo. Pero las opiniones de la gente cambian. Son como el viento. Un día, sin previo aviso, el viento cambió de dirección. Ricardo empezó a estar más frío, más distante. Mis ideas ya no le parecían tan brillantes. Mis avances eran correctos, sin más. La calidez desapareció y fue reemplazada por una indiferencia que me helaba los huesos. La estocada final llegó en la reunión de seguimiento. La sala de juntas estaba llena. Presenté mis últimos resultados, los mismos por los que semanas antes me habría llamado genio. Al terminar se hizo un silencio. Ricardo ni siquiera me miró. Miró los papeles y dijo, con una voz cansada para que todos lo oyeran, ¿esto es todo? Pensé que tenías más potencial, Javier. Cada palabra fue un golpe físico. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Delante de todo el equipo, pasé de ser el prodigio a ser la decepción. Me sentí desnudo,
estúpido, un fraude total. Esa noche no pude ni cenar. Daba vueltas en mi apartamento sintiéndome la persona más inútil del planeta. Y ahí, en medio de esa miseria, lo comprendí. Mi valor no era mío. Se lo había regalado por completo a Ricardo. Hoy me amaba, mañana me odiaba. Su opinión me hacía tan inestable, tan controlable. ¿Alguna vez has sentido que tu valor cabe en la palma de la mano de otra persona? ¿Que con una sola palabra pueden elevarte hasta el cielo o hundirte en el infierno? Esa noche tomé una decisión. No volvería a poner las llaves de mi mente en el bolsillo de nadie. Abrí mi portátil, miré los planos del Tritón, todo el trabajo que había hecho, y por primera vez me lo dije a mí mismo, en voz baja, solo para mí. Hiciste un buen trabajo. Estoy orgulloso de mí. No se sintió como un trueno, sino como una pequeña vela encendiéndose en una habitación oscura. Era débil, pero era mía. Empezaba a construir mi valor desde adentro, un ladrillo a la vez. Pensé que con eso bastaba, que el problema era simplemente no regalar mi poder. Pero justo cuando creía que estaba sellando las grietas, me di cuenta de algo mucho más sutil y peligroso. Descubrí que mi poder no solo se entregaba, a veces se escapaba por puertas que yo mismo dejaba abiertas de par en par, sin siquiera darme cuenta. De acuerdo, aquí tienes el monólogo para el bloque 5. A veces no son los grandes errores los que nos hacen perder poder. No es la explosión nuclear, sino la fuga lenta y silenciosa de radiación. Son los pequeños hábitos diarios que creemos inofensivos, como sobreexplicar o compartir demasiado, los que nos desangran poco a poco. Y yo era un experto en desangrarme. Recuerdo la reunión con Ramírez como si fuera ayer. Él me miró por encima de sus gafas. Javier, ¿por qué se retrasó el informe del proyecto Avispa? Preguntó con esa calma aterradora que usaba antes de atacar. Una pregunta simple. Una respuesta simple era suficiente. Pero no. Empecé a balbucear. Bueno, es que el equipo de diseño tuvo un problema, y luego el servidor se cayó, y además tuve que revisar las cifras 3 veces porque algo no cuadraba, y quería estar seguro. Seguí y seguí, enterrándome más con cada palabra. No estaba informando, estaba suplicando aprobación. Estaba transmitiendo un mensaje claro y potente. Soy inseguro, siento que tengo la culpa. Por favor, no te enfades conmigo. En ese momento, Ramírez no vio a un gerente. Vio a una presa que ya estaba sangrando. Y sonrió. Pero ¿cómo sabía él exactamente dónde presionar? ¿Cómo supo que el proyecto Avispa era mi punto débil? La respuesta tenía un nombre. Lucas, mi supuesto amigo, mi confidente. Una semana antes, estábamos tomando una cerveza. Lucas, estoy muerto de miedo con este proyecto, le confesé, mirando el fondo de mi vaso. Ramírez espera un milagro y no sé si soy capaz de dárselo. Siento que me ahogo. Le di todo, mis miedos, mis dudas, mis inseguridades más profundas. Él asentía, comprensivo. Tranquilo, Javier, lo sacarás adelante. Eres el mejor en esto, me decía. Qué idiota fui. No estaba hablando con un amigo. Estaba afilando el cuchillo que usaría para apuñalarme por la espalda. No sé si te ha pasado. Esa sensación helada en el estómago cuando te das cuenta de que acabas de darle las llaves de tu alma a la persona equivocada. Lucas usó cada palabra, cada fuga emocional mía, como munición. Fue con Ramírez y le pintó un cuadro perfecto. Un líder débil, superado por la situación, a punto de fracasar. Mi sobreexplicación en la reunión solo fue la confirmación que Ramírez necesitaba. Yo mismo me puse la soga al cuello, y Lucas solo tuvo que tirar de la silla. Ahí entendí la lección. Hablar menos. Dejar que tus acciones hablen por ti. Antes de abrir la boca, preguntarte, ¿esto me fortalece o me expone? Mis palabras me habían convertido en un libro abierto para mis enemigos. Me hicieron vulnerable a la manipulación y la traición. Pero se acabó. Lucas se creía muy listo, un maestro del engaño. Pero se le olvidó un viejo proverbio que mi abuelo solía decirme con una sonrisa astuta. Es un doble placer engañar al engañador. Y yo estaba a punto de descubrir cuánto placer podía darme. Entendí que para sobrevivir,
y sobre todo para ganar, debía proteger mi mundo interior con la ferocidad de un guardián. Había que cerrar todas las compuertas. Y para la guerra que se avecinaba, descubrí dos armas letales que la mayoría de la gente subestima por completo. El silencio no es debilidad. La calma no es falta de poder. De hecho, son dos de las armas más efectivas que jamás tendrás. La sala de juntas se sentía como una jaula. Ricardo, con su sonrisa de tiburón y su traje impecable, estaba despedazando mi proyecto frente a toda la directiva. No usaba datos, solo insinuaciones y sarcasmo. Cada palabra era una estocada diseñada para hacerme sangrar, para que perdiera el control. Y aquí tenemos la propuesta de Adrián, dijo, arrastrando mi nombre. Ambiciosa, sin duda. Quizás demasiado para alguien con una trayectoria tan reciente. El golpe aterrizó. Pude sentir las miradas de todos sobre mí, esperando mi reacción. Sentí la sangre subir a mi cabeza, un calor familiar que me quemaba las orejas y me nublaba la vista. Mi instinto gritaba, «Defiéndete, ataca, humíllalo». ¿Conoces esa sensación? Ese impulso ciego que te empuja a la guerra sin pensar en las consecuencias. Pero entonces, en medio de esa furia interna, resonó una voz. La voz grave y serena de Julián, mi viejo mentor. Cuando un perro te ladra, ¿le ladras de vuelta? Me había dicho una vez. Si le das ira a quien te provoca, le das la victoria. Así que no hice nada. Me recosté en mi silla, relajé los hombros y simplemente lo miré. No con odio ni con miedo. Solo lo miré, manteniendo un silencio absoluto y una calma imperturbable. Dejé que su provocación flotara en el aire, volviéndose más y más pesada con cada segundo que pasaba. El silencio se estiró. Primero fueron 5 segundos, luego 10. La sonrisa de Ricardo titubeó. Él esperaba una explosión, una pelea, un drama que lo hiciera quedar como el adulto en la sala. Pero yo no le di nada. Le di un vacío, y en ese vacío, su propia agresión quedó expuesta, cruda y torpe. Fue él quien apartó la mirada primero. Solo entonces hablé, con la voz tranquila, casi casual. Gracias por tu perspectiva, Ricardo, dije lentamente, asegurándome de que cada sílaba fuera clara. Ahora, si me permites, me gustaría dirigir la atención de todos a la página 7 del informe. Ahí verán la proyección de ahorro de costes, validada por un auditor externo. No hubo ataque, no hubo defensa, solo un hecho irrefutable. El poder en la sala cambió de bando tan rápido que fue casi audible. Ricardo se quedó sin palabras. Su ataque se había disuelto en la nada. Gané el respeto de la sala no por gritar más fuerte, sino por negarme a jugar su juego. Ese día entendí que el silencio te protege al no revelar tus cartas. Confunde al adversario que espera una reacción predecible y demuestra un autocontrol que impone mucho más que cualquier amenaza. La calma no es no hacer nada. Es elegir tu momento. Es escuchar mientras otros gritan. Es observar mientras otros se agitan. Y es esperar a que tus palabras caigan como una sentencia, no como un simple ruido más. Julián siempre decía que el león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Necesita ser ambos, fuerte y astuto. Pero mientras salía de esa reunión, con una extraña victoria en mis manos, una idea fría me asaltó. El ataque de Ricardo no tenía sentido. Era demasiado desesperado, demasiado personal para ser solo ambición. Había algo más detrás de su agresión, un miedo que yo no estaba viendo. Cuando dominas la calma, puedes observar el mundo con una claridad aterradora. Y yo estaba empezando a aprender a ver más allá de las apariencias. Leo era un maestro de las apariencias. Tenía esa sonrisa que te desarmaba, esa palmada en la espalda que te hacía sentir importante. Siempre estaba ahí con la palabra perfecta en el momento justo. Recuerdo una tarde, después de cerrar un trato complicado, me miró a los ojos y me dijo, «Hermano, para ti, lo que sea, siempre estaré ahí». Y yo, estúpidamente, le creí, porque sus palabras construían una realidad en la que yo quería vivir, una en la que tenía un amigo incondicional. La fachada empezó a agrietarse no con un gran estruendo,
sino con un silencio ensordecedor. Tuvimos un problema serio con un inversor. Todo se estaba viniendo abajo y yo necesitaba ayuda. Una idea, un simple apoyo moral. Lo llamé 1, 2, 10 veces. Nada. Le envié mensajes desesperados. Sus respuestas cuando llegaban eran cortas y evasivas. Ahora estoy en una reunión. Te llamo luego. Uf, qué lío. Ya veré qué puedo hacer. Pero ese luego nunca llegó. Y mientras el barco se hundía, yo estaba solo en cubierta, viendo cómo el amigo que había prometido ser mi salvavidas se alejaba en su propio bote, fingiendo no oír mis gritos. Fue entonces cuando empecé a observar, no a escuchar. Dejé de prestar atención a sus futuras promesas y empecé a analizar sus acciones pasadas. Empecé a ver el patrón. Recordé todas las veces que él necesitó un favor, un contacto, mi tiempo hasta la madrugada para revisar sus proyectos. Ah, entonces se convertía en el tipo más leal y atento del mundo. Aparecía con café, con palabras de ánimo, con esa sonrisa que todo lo arreglaba. Pero cuando la balanza se inclinaba y era yo quien necesitaba algo, incluso una simple conversación, se volvía un fantasma. La consistencia de su comportamiento era aterradora. Solo estaba presente cuando le era útil. Supongo que todos hemos sentido eso, ¿no? Esa fría decepción cuando te das cuenta de que para alguien solo eras una herramienta. Ahí entendí esa vieja frase. Todos ven lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Todo el mundo veía al Leo carismático y exitoso, pero yo, por fin, estaba viendo al verdadero Leo. El verdadero Leo no estaba en sus promesas de lealtad eterna, sino en su silencio calculado, en su sistemática ausencia cuando las cosas se ponían difíciles. Su verdadero carácter no se reveló en sus discursos, sino en mis llamadas sin respuesta. Ver la verdad sobre él fue como despertar de un largo sueño. Fue doloroso, sí, pero fue el primer paso para recuperar el control. Sin embargo, esa revelación me dejó temblando con una pregunta mucho más peligrosa, una que me quitaba el sueño por las noches. Si no puedes fiarte de las palabras de la gente, ¿cómo puedes volver a confiar en alguien? Porque entendí que ver la verdad era solo la mitad de la batalla. La otra mitad, la más difícil, era aprender a protegerte del arma más poderosa que usan contra ti para poder engañarte, tu propia confianza. La confianza es una palabra hermosa, pero en las manos equivocadas es un arma. La frase que la activa es simple, casi inocente. Confía en mí. Esas dos palabras son el veneno más dulce del mundo, y yo me lo bebí hasta el fondo. Mi socio, Javier, y yo éramos inseparables. No solo construíamos un negocio, construíamos un sueño compartido con nuestras propias manos. Pasamos noches en vela frente a una pizarra, dibujando un futuro que parecía tan real que podías tocarlo. Él era el visionario, yo era el ejecutor. Éramos un solo motor. Creía en él más de lo que creía en mí mismo. Un día, llegó con una urgencia extraña en los ojos, una mezcla de pánico y ambición. Adrián, necesito mover las cosas más rápido, tomar unas decisiones arriesgadas, me dijo. Para hacerlo, necesito el control total de las cuentas, solo por un tiempo, para que no haya burocracia. Dudé un segundo, una pequeña alarma sonó en mi cabeza, pero él me miró fijamente y pronunció las palabras mágicas. Confía en mí. Y yo, por supuesto, confié. Le di las llaves de nuestro reino sin pedir un mapa. 2 semanas después, llegué a nuestra oficina y sentí un frío que no venía del aire acondicionado. Estaba vacía. No hablo de vacía de gente, hablo de vacía de todo. Los escritorios, los ordenadores, los cuadros de nuestros logros, todo desaparecido. Mi corazón empezó a latir con una fuerza brutal. Revisé la cuenta bancaria conjunta desde mi móvil. Cero. Un cero perfecto y cruel. Marqué su número. El número que usted ha marcado no existe. Pero el verdadero golpe no fue el dinero, ni el negocio destrozado. Fue el silencio, la sensación de que me habían amputado una parte vital de mi ser sin anestesia. Me di cuenta de que mi energía, mi motivación y hasta mi propia identidad estaban atadas a él.
Si él no estaba allí para validar mis ideas, ¿tenían algún valor? Sin su aprobación, ¿quién era yo? ¿Alguna vez has sentido ese vacío? Esa aterradora certeza de que si una persona se va de tu vida, se lleva también una parte de la tuya que ya no podrás recuperar. En su mesa, la única que quedaba en medio de la nada, había un solo papel, una nota. No había disculpas, solo una frase que se me clavó en el alma como un trozo de hielo. La promesa dada fue una necesidad del pasado. La palabra rota es una necesidad del presente. En ese momento entendí que su promesa nunca fue real. Solo fue la herramienta que necesitaba en ese momento. Me había convertido en un esclavo de mi propia dependencia. No puedes alejarte de alguien si tienes miedo a perderte a ti mismo en el proceso. Y eso es precisamente lo que me pasó. Le entregué mis emociones, mis secretos y mi futuro, y él simplemente se marchó con todo. Confiar ciegamente no es un acto de fe, es un suicidio lento. Esa noche, sin nada más que las paredes de mi apartamento, me di cuenta de algo terrible y liberador. Javier no era mi verdadero enemigo. El verdadero enemigo era esa parte de mí que estaba tan desesperada por creer en alguien que le entregó el control total. Y supe que para reconstruirme no podía buscar venganza contra él. Tenía que empezar una guerra mucho más importante, una guerra contra mí mismo. De acuerdo, aquí tienes el monólogo para el bloque 9, continuando la historia con la intensidad y las reglas requeridas. Todo gran imperio empieza con una cosa, el control. Y no hablo de controlar a los demás, sino a uno mismo. Esa fue la lección que Julián me grabó a fuego justo después de mi último desastre, cuando casi lo pierdo todo por un impulso. Me miró fijamente y sus palabras fueron como acero frío. Si no puedes controlarte, alguien más lo hará. Sentirán tu debilidad y la usarán a su favor. Y vaya si lo hicieron. Pero hoy fue diferente. Leo me citó en aquel café ruidoso, pensando que me encontraría roto, desesperado. Se sentó frente a mí con esa sonrisa de depredador, listo para disfrutar del espectáculo. Empezó a provocarme, mencionando a Sara, insinuando que ella ahora estaba de su lado. El viejo yo habría saltado sobre la mesa. Le habría gritado. Le habría dado exactamente el drama que él buscaba. Pero en lugar de eso, me quedé quieto. Lo escuché, observando cómo sus palabras, diseñadas para ser veneno, rebotaban contra un muro invisible. Mantenía mi respiración lenta, mi pulso firme. Recordé el primer pilar. Controlar mis emociones para mantener la claridad. Él no estaba hablando con una víctima, sino con el gobernante de un reino interior que él no podía ni imaginar. Su sonrisa empezó a flaquear cuando vio que no obtenía reacción. Solo silencio y una calma que lo desarmaba por completo. Por primera vez, vi una grieta en su armadura. La frustración. Pausa. El protagonista se apoya en el cristal de la ventana, sintiendo el frío en su frente. Su tono se vuelve más íntimo y reflexivo. ¿Sabes esa sensación? Ese momento exacto en que te das cuenta de que tú, y solo tú, tienes el poder de decidir cómo te afecta el mundo. Es una calma extraña y poderosa. Esa calma no vino de la nada. Es el segundo pilar, disciplinar mis hábitos. Cada mañana, a las 5 en punto, me levanto, sin excusas. Reviso mis planes, mis metas, mi estrategia. Son pequeños actos, ladrillos invisibles que construyen mi fortaleza interior. Mientras los demás duermen o se pierden en distracciones, yo construyo mi trono. Mi mente se ha vuelto más afilada, mi voluntad inquebrantable. Y eso me lleva al tercer pilar, la independencia. Durante semanas esperé la aprobación de Julián para mi siguiente movimiento. Buscaba su validación, su visto bueno, pero ya no. Él me enseñó las reglas, pero como dijo Maquiavelo, el que adapta su política a los tiempos, prospera. Los tiempos han cambiado, y el tablero de juego también. Julián es un maestro de la vieja escuela, Leo es una serpiente de la nueva. Para vencerlo, no puedo depender de nadie. Acabo de tomar una decisión, una que va en contra de todo lo que Julián me aconsejaría. Es arriesgada,
Es una locura, y si sale mal, me destruirá por completo. Pero ya no busco la seguridad de un plan aprobado. Busco la victoria, mi victoria. Leo cree que puede manipularme usando a la gente que me importa. Julián cree que estoy siguiendo su manual al pie de la letra. Ambos están ciegamente equivocados. Mañana por la mañana, no visitaré a un aliado. No buscaré un inversor. Haré algo mucho más simple y devastador. Tocaré la única pieza del tablero que ni Leo ni Julián esperan que toque. Iré a ver a su padre. Claro, aquí tienes el monólogo. La vida seguirá poniéndote a prueba, siempre. Justo cuando crees que has llegado a un lugar seguro, aparece un fantasma del pasado para ver si de verdad has aprendido la lección. Y para mí, ese fantasma tenía nombre: Marcos. Recibí su llamada la semana pasada, y mi mundo, durante un segundo, se detuvo. Él fue el arquitecto de mi peor caída, el hombre que me había manipulado hasta casi romperme por dentro. El Marcos de antes habría escuchado mi voz temblar. Habría detectado la vieja necesidad de aprobación, el miedo al conflicto. Un año atrás, mi corazón habría empezado a latir como un tambor de guerra, solo con ver su nombre en la pantalla. Habría respondido con una mezcla tóxica de ira reprimida y una estúpida esperanza de que, esta vez, las cosas serían diferentes. Pero ahora, algo ha cambiado dentro de mí para siempre. Esta vez, cuando descolgué el teléfono, lo único que había era silencio. No un silencio vacío, sino un silencio atronador, lleno de control. Escuché su voz, sus halagos calculados, la forma en que intentaba tejer su red de nuevo, ofreciéndome una oportunidad de oro. Y yo simplemente observaba. Veía sus intenciones con una claridad casi dolorosa, como si estuviera viendo una película que ya conocía de memoria. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese instante de calma absoluta en medio de la tormenta, donde de repente las voces en tu cabeza se callan y puedes verlo todo. En ese momento, yo no era la presa, era el observador. Sentí la punzada de la vieja herida. Sí, pero ya no me controlaba. Era solo un eco, un recordatorio del camino recorrido. Marcos terminó su discurso, esperando mi reacción ansiosa, mi entusiasmo desesperado. Pero todo lo que obtuvo fue una pausa cargada de poder. Te agradezco la oferta, Marcos, dije, y mi voz era firme, tranquila. Pero mi camino ahora es otro. Te deseo suerte con eso. Colgué, sin drama, sin explicaciones, sin necesidad de ganar ninguna batalla. Porque la verdadera victoria no fue decirle que no a él. La verdadera victoria ocurrió en los segundos previos, cuando me dije que sí a mí mismo. Ese es el poder del que nadie habla. No es el grito en la habitación, sino la elección consciente que haces en silencio, cuando nadie te está mirando. Maquiavelo escribió que los hombres vacilan menos en ofender a quien se hace temer que a quien se hace amar. Pero creo que se equivocó en algo. No se trata de ser temido. Se trata de que tu paz interior sea tan sólida, que tu control sobre ti mismo sea tan evidente, que la gente dude en perturbarte, no por miedo a tu reacción, sino porque intuyen que no hay grietas por donde su veneno pueda entrar. Te vuelves intocable. Este es el legado que construyes, no con monumentos, sino con cada decisión. Al dominarte a ti mismo, nada ni nadie externo podrá volver a quebrantarte jamás. Mi conversación con Marcos fue la prueba final de que había encarnado esta lección. Pero no fue lo último que dijo. Justo antes de que yo colgara, mencionó un nombre, el nombre de Laura, y dijo que ella lo había estado buscando, preguntando por mí. Laura. Pensé que esa puerta estaba cerrada y sellada para siempre. Y ahora, no sé si su regreso es una nueva prueba o una trampa aún mayor. Claro, aquí tienes el monólogo de cierre, diseñado para resonar emocionalmente, resumir el viaje y dejar una poderosa intriga para el futuro. Y así, llegamos al final de este viaje. Hemos recorrido las 8 lecciones, cada una como un ladrillo para construir esa fortaleza interior de la que hablamos al principio. Invocamos el espíritu de Maquiavelo, no para convertirnos en tiranos sin corazón,
sino para reclamar lo que es nuestro por derecho, el trono de nuestro propio reino interior. Hemos aprendido a destruir nuestra vulnerabilidad, a pensar con la fría claridad de un estratega y a construir una autoestima que no dependa de los aplausos o las críticas de nadie. Descubrimos el poder que se esconde en el silencio, en la calma, y aprendimos a ver más allá de las máscaras que la gente usa, juzgando por los hechos, no por las palabras vacías. Pero si te quedas con una sola cosa de todo esto, que sea esta: ser intocable no significa no sentir. Significa que tus sentimientos te pertenecen a ti, y solo a ti. Significa sentir la ira, la tristeza o la euforia, pero no dejar que te controlen. Es la diferencia entre ser una hoja arrastrada por el viento y ser la montaña que observa el viento pasar, sabiendo que, sin importar cuán fuerte sople, tú permanecerás. Ese, y no otro, es el verdadero poder. No se persigue, se encarna. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Y quizás un poco más peligrosa. Todo lo que hemos aprendido hoy es sobre defensa, sobre cómo construir un escudo impenetrable para que nadie pueda herirte, manipularte o robarte tu paz. Hemos aprendido a ser el zorro que esquiva las trampas y el león que infunde respeto para que no se atrevan a atacarte. Has construido los muros de tu castillo y ahora eres el soberano indiscutible dentro de ellos. Estás a salvo, eres intocable. Pero Maquiavelo no solo enseñaba a construir murallas, enseñaba a ganar la guerra. Ser intocable es solo la primera mitad del juego. Es el fundamento. Te protege, te da claridad, te hace invulnerable. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué haces cuando el escudo es tan fuerte que ya nada te afecta? ¿Te quedas dentro de tu fortaleza, disfrutando de tu paz, o sales al mundo a jugar un juego mucho más grande? Porque existe una sombra en esta filosofía, una cara de Maquiavelo que no hemos explorado hoy. La que no habla solo de cómo no ser controlado, sino de cómo influir en el tablero de ajedrez de la vida. El poder que no se usa para un propósito, se estanca o se corrompe. Y esa es la pregunta que te dejo flotando en el aire, como una tormenta que se acerca en el horizonte. Ahora que tienes las llaves del castillo, ¿te atreverás a salir y reclamar el reino que te espera afuera? Porque una cosa es proteger tu trono, y otra muy distinta es saber cómo gobernar. Nos vemos en el próximo capítulo.